Vamos a continuar reflexionando sobre el Concilio Vaticano II. Hablábamos en general de todo lo que sucedió al inicio del siglo XX, ¿no? Y cómo el Concilio Vaticano II va a recibir con fuerza todo lo que estaban diciendo, ¿no? Todo lo que se estaba anunciando. Y entonces lo va a reflexionar. Entonces podemos decir que el grande aporte, ¿no? del Concilio Vaticano II, la grande novedad desde el ámbito de la espiritualidad y de la teología en general, es el famoso retorno a las fuentes, ¿no? Que era uno de los grandes eslogans, ¿verdad? Del concilio, antes, durante y después del concilio, ¿no? Regreso a las fuentes, ¿no? Que ya explicamos hace un momento, ¿no? Y justamente en este contexto del regreso a las fuentes, podemos nosotros descubrir entonces que esto es fundamental, porque ahora los manuales de teología se escribirán a partir de esta realidad. Regresar a las fuentes realmente, ¿no? A las fuentes de la teología. Y por supuesto, descubrir, ¿verdad? El valor de estas fuentes para hacer la teología, ¿verdad? Redescubrir, regresar a los orígenes, que es algo muy importante, ¿no? Esto nos conlleva entonces a descubrir algo muy importante. El Vaticano II propiamente no tiene un documento sobre la espiritualidad, pero aborda temas de espiritualidad, ¿no? Y evidentemente lo que hablamos de la espiritualidad encarnada, por supuesto que lo va a ver, lo va a hacer coherente durante toda su reflexión en el concilio. Ahora bien, si bien no se habla de la espiritualidad, podemos decir que los ejes centrales del Concilio Vaticano II, ¿verdad? Son tres grandes fuentes, ¿no? Si había que regresar a las fuentes, entonces el Concilio Vaticano II va a estudiar las tres fuentes que son fundamentales, que son primordiales y que tienen su repercusión en la vida espiritual, ¿no? Obviamente todo esto, bueno, es un breve esbozo tratando de ver lo de la espiritualidad, porque obviamente ustedes ya estudiaron a profundidad y arduamente, pues, toda la teología del Vaticano II, ¿verdad? Tanto en teología de historia de la teología 2, ¿no? Como seguramente elementos fundamentales de la eclesiología, ¿no? O de liturgia, o en la palabra introducción a la Biblia, ¿no? En eclesiología, pues ahí ustedes han abordado en demasía esto es solamente un breve esbozo, pues para que ustedes tengan la idea general y veamos sus repercusiones en la vida espiritual, que es lo que nos importa en nuestro curso, ¿no? Entonces, estas tres grandes fuentes, ¿cuáles son? En primer lugar, la Sagrada Escritura, ¿no? Y entonces tenemos la Constitución Dei Verbum, ¿no? Que es algo fundamental que ustedes seguramente estudiaron en general o a profundidad en Introducción a la Escritura, a las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces, en la Dei Verbum, ¿verdad? Pues se prueba precisamente que la Escritura, la Sagrada Escritura, no es una prueba para hacer tesis dogmáticas, ¿no? Es decir, la Sagrada Escritura no es para que, vamos a hablar de la encarnación, ¿qué cita bíblica queda? No, 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 no. La Sagrada Escritura no es una prueba de tesis dogmática, no usamos la Biblia para completar, para pegar, ¿no? Y dar un fundamento de algo, no, no. La Sagrada Escritura regresa a su lugar primordial, tiene el primado en la iglesia. Todo parte de la Escritura, todo tiene razón de ser. Y por lo tanto, lo fundamental es la Escritura. Si la palabra tiene el primado, por lo tanto, entonces ella es la que da sentido a todo, ¿no? Da sentido a la vida de fe. Es lo que va normando todo, ¿no? Y por lo tanto va a normar la vida espiritual. La vida espiritual tiene que tener como base fundamental la Sagrada Escritura. Es algo esencial, ¿no? Y entonces vamos viendo el grande valor que debe de tener la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces no podemos hablar de espiritualidad sin partir de la Sagrada Escritura, ¿no? Al hablar de espiritualidad, que implica la vida del espíritu, implica entonces ayudar al pueblo creyente a progresar en la tradición apostólica, hundida en la Sagrada Escritura. Eso es lo más importante, ¿no? Entonces la primera fuente. Y la vida espiritual se tiene que basar en la Sagrada Escritura, primero que nada. Segunda fuente que fue fuertemente analizada, ¿no? La liturgia, ¿no? Y aquí entonces vemos la Constitución Sacramentum Concilium, ¿no? Que es obviamente lo que decíamos hace un momento, ¿no? Todo el fruto de un movimiento litúrgico, ¿no? Que ya se venía aquí realizando en Francia, en Alemania, en Bélgica, ¿no? Durante la primera mitad del siglo XX, y luego como el mismo Papa Pío XII, ¿verdad? En Mediator Dei, ¿no? Eso seguramente lo vieron en liturgia, ¿verdad? Lo vimos en liturgia también, ¿no? Como en Mediator Dei recoge todo esto y trata de darle una regulación y de darle un impulso a la liturgia ya. Bueno, el Concilio Vaticano II, por supuesto, va a tocar todo lo que viene, incluyendo la Mediator Dei, para darle fuerza a todo esto, ¿no? Y ahí es cuando viene lo famoso, ¿no? La liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la vida de la iglesia y al mismo tiempo es la fuente donde dimana su fuerza, ¿no? Manantial y cumbre. O sea, es la fuente, ¿no? Es el manantial. O sea, de dónde surge la vida de la iglesia. De la liturgia, el valor de la liturgia, ¿no? No de un rito, sino de la liturgia, todo lo que implica la liturgia, ¿no? Y por lo tanto es la cumbre, es la meta, porque se está haciendo presente, se está haciendo vivo a esto.
Por lo tanto, cuando hablamos nosotros de vida espiritual, la vida espiritual va ligada a la liturgia. Evitando caer también en un panliturgismo, ¿no? Que todo sea liturgia. No todo. La liturgia es algo fundamental, sí, pero no todo tiene sentido de la liturgia. Por eso mismo, el mismo documento, ¿verdad? Va a decirlo, ¿no? En la Sacrosantum Concilio, en el numeral 10 y en el numeral 12 lo va a aclarar, ¿no? La participación en la sagrada liturgia no abarca toda la vida espiritual. Es parte de la vida espiritual, lo dice, pero no es toda. Sí, porque algunos pueden decir la vida espiritual se reduce a la liturgia. No, es parte de la vida espiritual, pero no lo es todo. No, o sea, implica esto, ¿no? Y otra de las fuentes fundamentales que va a tomar aquí, ¿no? Y que va a ser de grande valor en el sentido de la vida espiritual, ¿no? Es el tema de la iglesia, ¿no? Como ustedes seguramente ya estudiaron, ¿no? El Concilio Vaticano II va a retomar un título de la iglesia muy importante, ¿no? Que es antiquísimo y que tiene raíces bíblicas. Llamar a la iglesia pueblo de Dios. Porque hasta antes se le llamaba el cuerpo místico de Cristo, ¿no? Cuerpo místico que no lo deja detrás, no lo deja de lado, digo, lo retoma, pero se centra más en pueblo de Cristo. Haciendo ver que entonces la iglesia no es el cuerpo místico, es decir, en el sentido de como alguien distante, lejano de la realidad, no, es el pueblo de Dios, es el que hace historia, ¿no? Lo que hablamos de una cierta encarnación de la espiritualidad, ¿no? Y entonces el Concilio Vaticano II va a retomar la idea de pueblo de Dios, y si bien no deja detrás la de cuerpo místico, pero la deja en un segundo lugar y va a retomar esta idea del pueblo de Dios, para ver precisamente que la iglesia se tiene que comprometer en el mundo actual y no como algo solamente místico, era fantasioso, fuera de este mundo, no, sino que se tiene que comprometer en el actual. Y entonces le va a llamar pueblo de Dios, ¿no? Como ustedes seguramente ya lo estudiaron en eclesiología. Entonces, en medio de esta idea, ¿verdad?, del pueblo de Dios y de la iglesia, por supuesto, va a retomar entonces el tema de la santificación. Y esto es un gran aporte para la vida espiritual, ¿no? Porque entonces va a decir que la santificación está en todos los estados de vida, cosa que de cierta manera ya había aclarado, ya había dicho San Francisco de Sales cuando lo vimos, ¿no? Ya había dado ya algunos indicios. Bueno, aquí el Concilio Vaticano es claro, es contundente en este sentido, ¿no? Y lo va a decir, todos los estados de vida deben participar de la santidad, no solamente la vida religiosa. Todos tienen que participar de la santidad. Por lo tanto, la vida espiritual es ese camino a la santidad y todos tenemos que estar comprometidos en ese camino a la santidad. Punto, no hay más. Y esa santidad, dice, es una y al mismo tiempo plural. Una santidad, pero plural porque se va manifestando en los diferentes estados de vida. Todos pues tienen que participar de esto. Porque la iglesia, dice, ¿verdad?, es un pueblo carismático, enriquecido por dones del Espíritu Santo de diferentes maneras. Y de esos dones tiene que vivir precisamente la experiencia de la espiritualidad. No puede vivir totalmente en realidad, alejados de esto, ¿no? No solamente la vocación religiosa da la santidad, todos pueden participar de esto, ¿no? Y entonces habla, ¿verdad?, del concilio, ¿verdad? Nos dice que todos los pastores, obispos, presbíteros, diáconos, clérigos, esposos, viudos, célibes, consagrados, todos están llamados a la santidad, ¿no? Cuya razón última es la Trinidad, Cristo y el Espíritu, ¿no? Y así lo aclara el Lumen Gentium 41 y 42, ¿no? Todos estamos llamados a la santidad, ¿no? Así la Lumen Gentium entonces va a dejar en claro la universalidad de la llamada a la santidad. Ese es el gran aporte a la vida espiritual, como ya hemos dicho, pero sobre todo este punto, diciendo que todo bautizado debe aspirar a la gracia de Dios, es decir, a la santidad, ¿no? Y debe de descubrir la iglesia que en sus diversas vocaciones hay itinerarios para la vida de santidad, ¿no? Y luego, obviamente, de ahí se van a emanar otros documentos, ¿no? Por ejemplo, la Presbyterorum Ordinis, ¿no?, de sacerdotes, y van a recalcar la idea de la santidad, ¿no? Y la de los laicos, ¿verdad? Apostolicam aquositatem, ¿verdad? Ahí va a decir de nuevo, ¿verdad? Los laicos tienen que vivir eso. La perfecta caritatis, ¿verdad? Otro documento donde habla de la vida religiosa y vuelve a hablar de la vida de santidad. Vean cómo la santidad está en los laicos, en los clérigos, en los sacerdotes, en la vida religiosa. Todos están llamados a la santidad. Ese es el grande aporte, ¿no?, que va a decir el Vaticano II y que va a retomar, ¿no? Es algo fundamental, ¿no? En todas las realidades temporales se tiene que buscar siempre el camino de la santidad. Eso es lo fundamental. Y a través de esta fuente, entonces, ¿verdad?, de reconocer la santidad en la vida de la iglesia, la espiritualidad se pone en contacto con los hombres de la iglesia, lo que ahorita decíamos, ¿no? Si uno de los elementos se hablaba de que se tenía que vivir una espiritualidad encarnada, comprometida con el mundo al mismo tiempo, sí, con Dios, pero también comprometida con el mundo, entonces, obviamente, va a decir,
verá justamente esta realidad, ¿no? La espiritualidad se pone en contacto con los hombres en la santidad. ¿Porque dónde se vive la santidad? Pues en el encuentro con el hermano, ¿no? En el encuentro con los demás. Todos los cristianos, ¿verdad? Pueden ser místicos o no, pero van a llegar a la santidad, ¿verdad? Y sobre esto, entonces van a decir, por ejemplo, la patrística, pues da ejemplo de esto, ¿no? Otra de las fuentes, ¿no? Que debe retomarse para la vida teológica. Y entonces podemos ver esta idea que es algo muy importante, ¿no? Y por supuesto, al recuperar estas fuentes, ¿verdad? Al recuperar estas fuentes, se puede superar los divorcios clásicos de la vida teológica, ¿no? Del primer divorcio, ¿verdad? Que se ha hablado mucho, ¿verdad? Que es la separación entre teología dogmática y espiritualidad. Entonces, obviamente, al decir que esto, ¿verdad? Tiene una razón de ser, ¿verdad? Entonces, no, el Concilio Vaticano II va a poner las bases para demostrar que la teología dogmática no está peleada en ningún momento con la espiritualidad. Al contrario, van juntos, se complementan, ¿no? Se complementan. Porque esto trae consecuencias mucho más funestas al separarlo, ¿no? Como diciendo la espiritualidad por su lado, ¿verdad? Son rollos que no tienen nada que ver. No, no. La espiritualidad va ligada a lo dogmático, porque la vivencia, el conocer los dogmas me debe de comprometer a un encuentro espiritual, porque es contemplar el misterio de Dios. Y entonces eso son bases que va poniendo precisamente la vida espiritual, ¿no? Es algo fundamental. Y por otro lado, no solamente está el divorcio entre espiritualidad y dogma, también el otro divorcio que se había generado, ¿verdad? A lo largo de la historia, que no era tan grave como pero que también es importante, ¿verdad? Es el de los estados de vida, ¿verdad? Que era lo que acabamos de decir, ¿no? O sea, solamente hay unos que pueden acceder a la santidad, ¿no? Que son los religiosos y los demás, ¿no? No, ese divorcio se rompe también. Todos estamos llamados a la santidad. Entonces, en el ámbito espiritual podemos decir que entonces el Concilio Vaticano II ha puesto las bases para decir que la teología dogmática va ligada a la teología espiritual. Punto. Y que por lo tanto, esto implica algo muy importante, un compromiso fundamental. Y este compromiso fundamental es precisamente que el Vaticano II propone y que impulsa a descubrir que todos los estados ya están llamados a la santidad. Y que la vida espiritual entonces no se debe delimitar a algunos elementos, sino a toda la vida de la iglesia, a través de la liturgia y partiendo siempre de la palabra, que es algo muy importante. Entonces, bueno, con esto, bueno, podemos tener nosotros algunas bases fundamentales, ¿no? De lo que sería el Concilio Vaticano II en el tema de la espiritualidad. Se pueden decir algunas cosas, pero bueno, aquí no queda esto, ¿no? Obviamente también esto podemos decir, ¿verdad? De manera breve, hay un diálogo, ¿verdad? Con el Concilio Vaticano II habla de un diálogo con el mundo, ¿no? Una espiritualidad de las cosas terrenas, porque si uno se santifica, ¿verdad? En cualquier estado de vida, bueno, entonces también la realidad con las cosas terrenas también me llevan a una vida espiritual, ¿no? El concilio, ¿verdad? Va alentando la convicción de que toda actividad humana vaya mejorando auténticamente la vida del hombre, porque eso es parte del proyecto de Dios. O sea, no está en contra del avance, al contrario, es parte de la vida de Dios. Dios quiere el bien para los demás y por lo tanto buscar el bien para los demás y buscar nuestro crecimiento, no solo material, sino también nuestro crecimiento en la experiencia de Dios y en nuestra vida espiritual, que es algo muy importante. Entonces, pues esos serían algunos de los elementos que podríamos ver nosotros sobre la vida espiritual, la teología espiritual del Concilio Vaticano. Decíamos, se podría decir más, pero bueno, nos quedamos con estas ideas generales para que ustedes puedan ver pues, elementos que son fundamentales. Ya para concluir, ¿verdad? Concluir este momento, ¿verdad? Y con el curso, hablemos de algunas características generales de la espiritualidad contemporánea. La búsqueda espiritual, ¿verdad? Después del concilio, bueno, pues sigue adelante, ¿no? Esta búsqueda espiritual, ¿no? Implica precisamente descubrir grandes cosas. Entonces, podemos decir que la profundización espiritual del mundo contemporáneo después del Vaticano II va en varias líneas. Por un lado, tenemos la espiritualidad de la experiencia de Dios, ¿no? O sea, el hombre necesita encontrarse con Dios. Incluso Karl Rahner decía, ¿no? El hombre de hoy y del futuro tiene que ser contemplativo o no será cristiano auténtico, ¿no? O sea, el cristiano no solamente es el que se tiene que comprometer con lo real, sino también ser contemplativo, contemplar a Dios, porque ahí es donde va a tomar su fuerza para que su compromiso sea realmente cristiano, auténticamente cristiano. Eso es lo fundamental. Hablamos, ¿verdad?, en la teología contemporánea de una espiritualidad como vuelta a los orígenes, lo que ahorita decíamos, que es una herencia del Concilio Vaticano II, mirando fundamentalmente la experiencia cristiana, pero no caer en lo que decíamos, ¿no? En algo horizontal, ¿no? Sino en trascendencia. Buscamos lo trascendente, buscamos lo esencial. No podemos degenerarnos, ¿verdad? La espiritualidad no puede degenerarse, decía Karl Rahner, ¿verdad? No puede degenerarse en un humanismo puramente horizontal, ¿no? Sino una espiritualidad auténtica tiene que adorar a Dios
en el espíritu y en la verdad. Entonces, esto es algo muy importante, ¿no? Entonces, son algo fundamental. Entonces, una consecuencia entonces del Vaticano II y lo que implica la espiritualidad de la vida del mundo contemporáneo, pues es esto. Entonces, una experiencia de Dios, una experiencia que no tiene que ser horizontal, sino mística, ¿verdad? También trascendente, buscar la presencia de Dios. Una espiritualidad que tiene que ser, por supuesto, trinitaria, bíblica, ¿verdad? Siempre, ¿no? Como lo veíamos en el Vaticano II, sacramental. Una espiritualidad, ¿verdad? Que surge en nuestros tiempos es, por supuesto, es misionera. El creyente auténtico, ¿verdad? Que tiene una vida espiritual también tiene que descubrir su valor misionero. Una iglesia en salida, que incluso el Papa Francisco ha recalcado, ¿no? Pero que finalmente es parte de esto, ¿no? Porque es parte de la espiritualidad del mundo contemporáneo. Tenemos que ver una espiritualidad, ¿verdad? Como una sabiduría orientadora, pues la consistencia definitiva del hombre se encuentra en dirección a Dios. O sea, la espiritualidad nos tiene que ayudar a reconocer que sí, nos comprometemos en el mundo, pero que el sentido de nuestra vida siempre está en Dios. Que Dios es el que le da sentido a nuestra vida. Que Dios le da sentido a lo que vamos realizando. Una espiritualidad, ¿verdad? Que debe de ayudarnos para unificar la vida, ¿no? El hombre va buscando siempre el sentido de su vida y entonces debe de encontrarlo en Dios, ¿no? No solamente deberá encerrarse en algún aspecto de su vida. Y que por supuesto la espiritualidad de nuestro mundo contemporáneo pues tiene que ser también la transformación del mundo, sí, hay que ver a Dios, hay que trascender a Dios, pero tenemos que demostrar esa trascendencia que tenemos con Dios, esa trascendencia que el cristiano contempla. ¿Y cómo se va a comprometer? Transformando el mundo. Solidaridad, corresponsabilidad, construcción de paz, de justicia, de progreso auténtico. Implica eso, ¿no? Para que realmente la espiritualidad tenga un sentido auténtico, ¿no? Una espiritualidad comunitaria, porque la vida de iglesia se hace en comunión, no se hace separado. Una espiritualidad encarnada, reconociendo las necesidades, los valores y los defectos del mundo actual, para poder dar una resolución desde la experiencia que uno tiene de la vida de fe. Pues con esto podríamos dar pues, unas mini pautas de lo que es la vida espiritual en el mundo contemporáneo. Y con esto pues daríamos por terminado pues estas sesiones que hemos ido teniendo, ¿verdad? En este modo virtual, debido a lo que vivimos, ¿no? Pero que nos ayude pues para crecer, para profundizar en el misterio de la vida, de la historia de la espiritualidad. Les agradezco su presencia, les agradezco que estén aquí, ¿verdad? Y que les sirva adelante para que sigan aprendiendo y profundizando en el saber teológico, en el desarrollo histórico y en este desarrollo de la vida de la espiritualidad. Les agradezco a todos que sigan adelante en sus estudios y sigan adelante profundizando en lo que Dios va haciendo en nuestras vidas y al mismo tiempo enseñándolo al mundo como es parte de una auténtica vida espiritual.